Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química. Bien, también vamos a ir definiendo algunos conceptos, ya que estamos en la parte de propiedades de los gases, donde vamos a definir sustancia y sistema. Por ejemplo, en un matraz representado de esta manera, ¿no es cierto?, donde se tiene una sustancia precisamente dentro de este matraz. Toda esta parte, es decir, tanto el recipiente como el líquido constituyen un sistema, ¿no? Y dentro de este matraz, el elemento que está, o la sustancia que está, ¿no es cierto?, precisamente es objeto de estudio, y todo lo que está alrededor, obviamente, es el medio ambiente. Ahora bien, ¿cuáles son las variables de estado que se consideran? Fíjense, en los gases, ¿no? En primera instancia, la temperatura vamos a simbolizar con la letra T mayúscula. Luego, el volumen, simbolizamos con una D también mayúscula. Presión con P. Número de moles, en este caso con la letra E. ¿No es cierto? Estos son las principales variables precisamente de estado en un gas. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, en una gaseosa de GLP, o sea, de gas licuado de petróleo, ¿no? Ustedes deben saber de que, fíjense, gas licuado de petróleo es simplemente la mezcla del gas propano y del gas butano, ¿no? Se mezclan estos dos gases, como también ustedes ya conocen las fórmulas. La fórmula química del propano es carbono 3, hidrógeno 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la parte de química orgánica, ¿sí? Y la fórmula química del butano es carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, de esta forma se realiza esta mezcla de estos dos gases, ¿no es cierto? Y se tiene el gas licuado de petróleo, o sea, el GLP. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero este ejemplo nos sirve en este caso para darnos cuenta de que dentro de este recipiente está precisamente un gas, ¿no es cierto? A consecuencia, les repito, de la mezcla de estos dos tipos de gases, ¿no? Pero también en este caso es bueno considerar de que el número de moles está definida mediante la siguiente formulita, ¿no? El número de moles es igual a M, que es la masa del gas, en este caso, y dividido entre M mayúscula. ¿Qué es M mayúscula? Es el peso molecular precisamente de un determinado gas, ¿no es cierto? Además de ello, también la presión sobre un gas se define, en este caso, mediante esa formulita, ¿no? La presión es igual a fuerza sobre área. Por ejemplo, si acá tenemos en este recipiente un determinado gas, si ejercemos una fuerza sobre esta tapa, ¿verdad?, tomando en cuenta el área que tiene esta tapa, entonces fácilmente podemos aplicar esta formulita, de que la presión que se está ejerciendo a este gas va a ser igual precisamente a la fuerza ejercida dividido entre el área que tiene en este caso el émbolo o la tapa, como ustedes quieran, ¿no? Ahora, la presión en este caso está definida en unidades con Newton sobre metro cuadrado. Pero también Newton sobre metro cuadrado se define en este caso con Pascal. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿pero qué sucede en este caso con la presión atmosférica? ¿No? ¿Cómo lo definimos? A ver, esta presión atmosférica, por ejemplo, vamos a entender mucho mejor, vamos a tomar como ejemplo un barómetro. Acá voy a dibujar un barómetro, la cual simplemente es un tubo de vidrio con una cierta medida, ¿no? Y donde se deposita el elemento mercurio. Una vez depositado este elemento mercurio, vamos a la vez
colocar, diremos, en un recipiente. En un recipiente indicaremos también con el mercurio. A ver, por ejemplo, este va a ser el recipiente donde va a contener mercurio. Bueno, algo así más o menos. De esta forma, ¿no? Acá está el elemento mercurio, o sea, el Hg. ¿Sí? Ahora, como les decía, en un tubo de vidrio de 1 metro, ¿no? Se llena también con el elemento mercurio, ¿verdad? Imagínense un tubo de 1 metro, ¿no es cierto? Pero de vidrio. Lo llenamos con mercurio y le damos la vuelta, y lo que va a suceder es de que a ver, este tubo, algo así más o menos, ¿no? Bueno, de esta forma. También les decía, está con mercurio. Si acá le damos ciertas medidas, por ejemplo, acá empezando desde abajo, ¿no es cierto? Acá vamos a tener, por ejemplo, 10 centímetros, 20, 30, 40, 50. Acá 60, 70, 80, 90 y 100. 100 centímetros, ¿no? Por lo cual también sería equivalente a 1 metro. Ahora, si este experimento se realiza a nivel del mar, ¿no es cierto? Repito, de que este tubo está con mercurio, y una vez que lo introducimos precisamente a este recipiente también con mercurio, vamos a notar que, a ver, para entender mucho mejor, estas medidas lo voy a tomar en cuenta en la parte acá, ¿no? La parte de afuera, digamos, algo así más o menos, ¿no es cierto? La medición que se realiza. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y bueno, indicamos 100, ¿no? Ahora, les decía, a nivel del mar, ¿no es cierto?, se va a estabilizar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. Acá se estabiliza, ¿sí? La columna de mercurio. Entonces, podemos medir esta altura del mercurio, ¿no? Llamaremos altura H. Y esta altura H, a nivel del mar, fíjense, se va a estabilizar a 76 centímetros, ¿no es cierto? Donde también, acá les decía de que dentro de este tubo también está el líquido, en este caso, de mercurio. Ahora, si se estabiliza en 76 centímetros, les repito, esto ocurre a nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos definir precisamente la presión atmosférica? ¿No? Haciendo notar de que la presión atmosférica, en este caso, es el peso del aire, diremos, sobre la superficie de la Tierra. De esa manera también podemos tener una idea acerca de la presión atmosférica. Lo cual también equivale a decir de que a mayor altura disminuye la masa del aire, ¿no? Ustedes deben saber de que a una altura mucho mayor, obviamente por respecto al nivel del mar, la densidad, en este caso del aire, se va haciendo cada vez menor, ¿no? Entonces, si eso ocurre, también disminuye la presión, en este caso atmosférica, ¿no? Ahora, si consideramos precisamente dos puntos, por ejemplo, indicaremos de que, a ver, este es el punto A, hablando acerca del extremo de la tubería, el punto A. Y el punto B lo vamos a tomar en cuenta acá en la superficie o en el nivel del líquido mercurio, ¿sí? Ahora, analizando esos dos puntos, indicamos lo siguiente, de que las presiones, digamos, ¿no?
las presiones indicamos en los puntos A y B, en los puntos indicaremos A y B son los mismos. Decimos son los mismos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos igualar de qué. Son los mismos, decimos, ¿no? De que la presión, en este caso, en el punto B es igual a la presión en el punto, en este caso A. ¿Sí? Partimos de ese hecho. Ahora, ¿pero qué es la presión, en este caso, en el punto B? La presión en el punto B, fíjense, acá en la superficie del líquido, o en el nivel del líquido, es simplemente la presión atmosférica, o sea, el P sub 0, ¿no? En cambio, la presión en este caso en el punto A, o sea, en este extremo, en el extremo más bien de este tubo, va a estar definido nada más que como la densidad del mercurio, la gravedad y multiplicada por la altura, ¿no? También la densidad, gravedad, de altura es igual a la presión, ¿no es cierto? Ahora, considerando de que en este caso se conoce esta altura H, ya hemos indicado acá, es 76 centímetros, se da pero a nivel del mar. La aceleración de la gravedad vamos a tomar en cuenta como 9,81 y también se conoce la densidad, en este caso del mercurio, ¿verdad? ¿Sí? La densidad del mercurio es, yo sé que van a recordar ustedes, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. O también, si lo transformamos a kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Va a ser equivalente a 13.600, ¿está bien? 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿verdad? Ahora bien, podemos hacer ya el reemplazo correspondiente, ¿no es cierto? Donde además decimos de que G sabemos que es la aceleración de la gravedad, está dada con el valor de 9,81, ¿no es cierto?, metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Está claro? Ahora bien, reemplazando con estos datos, en esta formulita, además sabiendo de que esta altura H es 76 centímetros, y llevando a metros sabemos que es 0,76, ¿no es cierto? Metros. Entonces, por lo tanto, indicamos, reemplazando datos. Reemplazando, indicaremos datos, ¿no? Al reemplazar datos en esta formulita, ¿no? La P sub 0 o la presión atmosférica, ¿no es cierto?, va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico, que sería la densidad del mercurio, multiplicado por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la altura H, les repito, a nivel del mar, de 76 centímetros, equivalente a 0,76 metros. De esta manera, entonces, vamos a hallar el valor de la presión atmosférica, pero a nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, acá decimos, es la presión atmosférica, es la presión, indicaremos atmosférica, ¿no es cierto?, a nivel del mar, ¿no? Atmosférica, indicamos a nivel del mar. A ver, vayan haciendo este cálculo, ¿cuánto les da? ¿Sí? Multipliquen 13.600 por 9,81 y por 0,76 metros, ¿no es cierto? Ahora, unidades, fíjense, ¿en qué nos va a dar? Si estamos hablando en este caso de la presión, ¿no? Ustedes notarán de que se puede simplificar acá el metro del numerador con un metro del denominador, ¿no?
Entonces acá en vez de metro cúbico nos quedará metro al cuadrado, ¿sí? Pero también sabemos que la relación kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton. Es por lo tanto, las unidades de la presión va a estar en newton sobre el metro cuadrado. ¿De acuerdo también? Ya les indiqué anteriormente de que newton sobre metro cuadrado es el pascal. ¿De acuerdo? Bien, a ver, realizan esta operación. ¿A qué resultado llegamos? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, el cual podemos demostrar en este caso con un barómetro, ¿no es cierto? Utilizando el elemento mercurio. ¿De acuerdo? Obviamente, fíjense, este valor de la presión atmosférica varía bastante con la altura. Por ejemplo, a la altura de la ciudad de La Paz, ustedes saben, ¿no es cierto?, de que la ciudad de La Paz está más o menos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces seguramente vamos a tener otro valor de la presión atmosférica. Pero empezando desde el hecho de que a la altura de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, esta altura ya no se estabiliza en 76 centímetros en este barómetro, sino se va a estabilizar más abajo, ¿no? Debido a que la presión obviamente va a ser menor a medida que se va subiendo a más altura con respecto al nivel del mar, va disminuyendo la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, repito, este es el valor que se obtiene de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿De acuerdo? Pero también, por otro lado, podemos tomar en cuenta otras unidades de este valor. Decimos entonces de que también diremos, por ejemplo, esta presión atmosférica, el cual estamos indicando de 1,013 por 10 elevado a la 5. Dijimos newton sobre metro cuadrado. También en este caso se define directamente con el pascal, ¿no? A la vez, 1,013 por 10 a la 5 pascal es equivalente a una atmósfera, ¿sí? Es equivalente a una atmósfera. Pero también por otro lado, es equivalente este valor, ¿no es cierto?, de la P sub 0, ¿no?, a 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? En este caso, si convertimos fácilmente 76 centímetros a milímetros, vamos a tener precisamente 760, ¿sí o no? Pero hablando ya, en este caso, de milímetros de mercurio. Pero también a la vez, este mismo valor de 1,013 por 10 a la 5 pascales, es lo mismo decir en este caso 760 torricelis, ¿sí? Indicamos torricelis. Entonces vayan también familiarizándose con estos valores, porque muy a menudo en algunos problemas vamos a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes de ingresar ya a las leyes de los gases ideales, a ver, si estamos hablando de presión, también les doy a conocer el concepto de la presión absoluta y manométrica. Acá coloco como subtítulo presión absoluta y manométrica. Indicamos y manométrica. A ver, ¿qué es la presión atmosférica y a la vez qué es la presión, en este caso, manométrica? A ver, definiendo siempre de manera puntual. La presión absoluta, diremos, a ver,
La presión absoluta, acá les indicó, la presión absoluta, indicaremos, ¿no es cierto? Se mide con un manómetro. Indicamos, se mide con un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Yo sé que ustedes van a recordar, ¿no es cierto? Manómetro decimos que es un tubo, indicaremos un tubo en forma de U. En forma, indicamos en este caso de U. ¿Ok? Acá voy a realizar el dibujo correspondiente precisamente de un manómetro, pero conectado a un recipiente, indicaremos con gas, ¿no? A ver, entonces dibujamos de la siguiente forma. A ver, para entender este concepto de esta presión. Acá dibujo este recipiente, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Algo así. Bueno, de esta manera. Donde vamos a poder determinar de que acá se tiene su respectiva llave de paso, indicaremos, ¿no? Y vamos a asumir de que en un cierto instante está cerrado, digamos, ¿no? Representada esta forma, ¿no es cierto? Y dentro de este recipiente, obviamente, está una determinada cantidad de gas, el cual se está moviendo en cualquier dirección, ¿no? O sea, en este caso decimos al azar, ¿no es cierto? Algo así más o menos. Bueno, representamos de esta forma, ¿no? Acá está una determinada cantidad de gas. Pero también por otro lado vamos a dibujar acá un manómetro precisamente representado, a ver, de la siguiente forma. Algo así. Bueno, de esta manera, ¿no? Dibujamos en forma de U, tal como les decía, de esta manera. Acá obviamente está abierto, ¿no? ¿No es cierto? Y está con una determinada cantidad, indicada en este caso, de líquido manométrico, el cual representamos de esta forma, ¿no? Es el líquido manométrico, ¿no es cierto? Entonces acá decimos líquido, indicaremos manométrico. Ahora, obviamente, en esta figura, tal como está abierto, significa eso de que está expuesto este extremo de este tubo, obviamente, a la presión atmosférica, o sea, al peso cero, ¿no? Entonces acá, repito, está cerrado todavía, ¿no? Esta es la llave de paso. Vayan imaginándose, ¿no? Entonces, cuando está cerrado, indicaremos está cerrado, bueno, esta llave de paso. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vamos a liberar este gas? Les repito, acá adentro está una determinada cantidad de gas, ¿no? Ahora decimos, cuando se abre la llave, digamos, ¿no? La llave de paso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a suceder es de que, nuevamente acá realizo el dibujo, bueno, más o menos, a ver, de esta forma. Acá está
del recipiente. Bueno, dibujamos de esta manera, algo así. Bueno, pero esta vez lo que va a ocurrir es de que va a tener esta apertura. Bueno, representamos de esta forma. Esta es de paso, ¿sí? Lo cual va a dar lugar a que el gas pueda circular por este manómetro. Algo así más o menos. A ver, se presenta hasta acá. Esta forma, ¿no? Este es el manómetro. A ver, de esta forma. Bueno. De esa manera, ¿no? Donde acá obviamente sigue abierto y está a la presión, tal como les decía, a una presión atmosférica presión cero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, una vez que ha sido liberado el gas, ¿no? Entonces, el gas obviamente va a fluir por el tubo, ¿no? Va a empezar a fluir, ¿no es cierto? O a salir en este caso, ¿no? El cual va a ir moviéndose de esta forma, ¿no? O sea, va a ir circulando, digamos, por esta tubería, algo así más o menos. Bueno, de esta forma, ¿no? Va a ir circulando este gas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el líquido manométrico? Que obviamente tiene una cierta densidad. Este líquido manométrico, bueno, acá dibujamos otras moléculas de gas. Lo que va a ocurrir es de que este nivel de líquido manométrico en el lado izquierdo obviamente va a bajar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en este nivel, acá, ¿no es cierto? Y obviamente si en este lado de este tubo baja este nivel, ¿no es cierto? En el otro lado obviamente se va a elevar, algo así más o menos, ¿no? Se eleva. Lo cual nos da la idea de que, fíjense, acá vamos a tener una línea de referencia, ¿no? Y también nos va a interesar bastante esta altura H del desnivel del líquido. Esa altura H va a ser, en este caso, importante, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar de que la presión absoluta del gas, diremos acá aclarando, la presión absoluta del gas, la presión, decimos, absoluta indicaremos del gas diremos, es originada por los choques, diremos, originada por los choques, ¿no? Es originada, decimos, por los choques, o de los choques, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Entre moléculas, indicaremos moléculas, hablamos de las moléculas de gas. Entre moléculas indicaremos y contra las paredes del recipiente. Y contra, diremos, las paredes del recipiente. Bueno, paredes indicaremos del recipiente, ¿no? Entonces, debido a ello, fíjense, por el movimiento que se tiene de estas moléculas, ¿no es cierto? Precisamente en este caso produce una presión, ¿no? Ustedes notarán de que en esta primera posición, ¿no es cierto? Si bien chocan entre ellos, por ejemplo, esta molécula, diremos, con esta otra molécula, chocan, ¿verdad? Acá también puede haber este choque, pero también chocan contra las paredes, tal como les decía, de este recipiente. Pero ¿qué pasa cuando esta llave, ¿no?
se los recoge hacia la izquierda en este caso y se da la oportunidad de que este gas pueda fluir, en este caso por esta tubería, ¿no? Donde constituye ya un manómetro. Entonces es como si estuvieran empujando, ¿no? Imagínense, están empujando precisamente este nivel del líquido. Están empujando y eso ocasiona de que este extremo, este nivel, en el lado izquierdo del líquido pueda bajar. Y si este extremo baja, obviamente el otro lado va a subir. Y se va a crear este desnivel. ¿No es cierto? Ahora bien, pero en base a ello, a ver, lo que nos interesa es definir ahora cuál es la presión en este caso de este gas, ¿no? La presión absoluta, lo estamos definiendo. Entonces, si nos referimos a la presión absoluta de este gas, vamos a basarnos, a ver, en la fórmula. Indicaremos, fíjense, cuando la gazapa está abierta, digamos, ¿no? O cuando el recipiente, digamos, está abierto. Pero también imaginemos, fíjense, de que esta es una gazapa de gas, ¿no? La que normalmente conocemos, ¿no es cierto? Y cuando liberamos el gas, ¿qué pasa? Obviamente va a fluir, ¿no? Por un cierto conducto, ¿no es cierto? Está abierta, tenemos las presiones en los puntos 1 y 2, las presiones indicaremos en los puntos, indicaremos en este caso 1 y 2, diremos, a ver, ¿cuáles van a ser los puntos ahora? Acá volvemos a nuestra figura, pero cuando está abierto. Este es el punto 1, llamaremos, y este es el punto 2, en este nivel precisamente de referencia. ¿Sí? O sea, la presión en este punto es igual a la presión en este otro punto. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, ya va a ser posible plantear una fórmula. Indicamos en los puntos, las presiones en los puntos 1 y 2, decimos, son las mismas. Que indicamos son las mismas. ¿No es cierto? A ver, para obtener un resultado numérico, acá vamos a considerar, diremos, a ver, con los datos. ¿Sí? Los datos que vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, vamos a medir esta distancia de desnivel. O sea, desde este punto hasta este punto, ¿no? Hasta este nivel, en el lado izquierdo. Indicaremos de que este nivel o esta altura H es equivalente, digamos, a 8 centímetros, por ejemplo, ¿no? Ahora también, la densidad de este líquido manométrico, obviamente este líquido manométrico tiene una cierta densidad, ¿no? Densidad ρ. Acá también, obviamente, la densidad de este líquido va a ser densidad ρ. Y en muchos experimentos, este líquido manométrico es el mercurio, ¿no? En algunos experimentos se utiliza al elemento mercurio, ¿no? Entonces, la densidad, decimos que en este caso va a ser precisamente la densidad del mercurio, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta densidad del mercurio es el 13,6, ¿no? O también, tal como hemos indicado, es 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico. Ahora, otro dato que va a ser necesario, bueno, los principales, ¿no? Esta altura H y esta presión. Ahora, queremos saber la presión del gas, ¿no es cierto? Pero antes, tomando en cuenta de que la presión en el punto 1, en este punto, es igual a la presión, tomando en cuenta con una línea de referencia, es el punto en este caso 2. ¿No? Ahora, considerando aquello, fíjense,
Esta presión 1, o sea, la presión a este punto simplemente va a ser la presión del gas, ¿verdad? Ahora, esta presión P2, en este extremo, fíjense, va a ser igual a la presión atmosférica, o sea, la P sub 0 está abierta, ¿verdad? Este extremo está abierto, por si acaso, ¿no es cierto? Pero más la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado en este caso por la altura. Esta es la formulita que vamos a aplicar para hallar la presión del gas, la cual sería obviamente una presión, en este caso, absoluta, ¿no es cierto? Entonces, esta presión del gas, la cual acá podemos aclarar, es la presión absoluta, ¿no? Entonces, pues se puede determinar, indicamos, realizando siempre esta prueba, diremos, a nivel del mar. Y esta P sub 0, ya hemos indicado, ¿no es cierto?, a nivel del mar es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre el metro cuadrado, más la densidad del mercurio. Esta densidad del mercurio sabemos que está dada con 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico, multiplicado por la G gravedad, sabemos que es a nivel del mar 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y a la vez vamos a multiplicar por esta altura h. Y esta altura h de desnivel estamos tomando en cuenta con el dato de 8 centímetros. El 8 centímetros equivalente a 0,08 metros, ¿verdad? ¿No es cierto? Y de esa manera vamos a hallar precisamente la presión de este gas. ¿Está claro? A ver, vayan haciendo ese cálculo. ¿Cuánto les da? ¿Sí? Vayan multiplicando más antes 13.600 por 9,81 por 0,08. Y ese resultado, fíjense, les va a dar en newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque acá nuevamente el metro de la altura se va a simplificar con un metro, en este caso, del denominador, ¿no? De la densidad. Y sabemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton. Y este metro cúbico se vuelve metro cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos también en este término newton sobre metro cuadrado, acá también tenemos newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a estar también en newton sobre el metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de ese valor, por favor, pueden calcular? ¿Cuál es la presión del gas? Fíjense, también esta presión se puede medir en una garrafa de gas, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Al hacer este experimento, ¿sí? Pues se puede determinar cuál es la presión de este gas, por ejemplo, en una garrafa, ¿verdad? Tomando en cuenta este manómetro, que es un tubo en forma de U, y donde se tiene el líquido manométrico, ¿sí? ¿Ya sacó ese valor? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo el valor de 1,119 por 10 elevado a la 5, ¿no? Hablando siempre en newton sobre metro cuadrado. Esa es la presión del gas, o presión en este caso absoluta, tal como ya nos indicado. ¿Sí? Bien, jóvenes, otra vez nos va acabando el tiempo. Un descanso de 10 minutos y volvemos.